Maitei mba'éichapa peimejoaite oreha'ẽ temimbo'e mbohapy mbo'esyry mbo'ekuaahára antropología pegua jagueromandu'ávo Tavarandu Ára rohechaukáta peẽme ore rembiapo ha'evahína el legado guaraní ha péicha ñañepyrũ hag̃ua ñahendúta temimbo'e Pamela Velázquez. Maitei mba'éichapa peime chéhina Pamela Velázquez ha ko árape amombe'úta peẽme sobre los guaraníes. Ocupación territorial en el espacio geográfico del continente americano. Como sabrán, los guaraníes en la actualidad ocupan la parte de la región oriental del Paraguay, pero sus antepasados, que son los amazónicos, llegaron a poblar parte de Brasil, incluyendo nuestro país Paraguay, Argentina, hasta llegar a las costas del Océano Atlántico. También se expandieron hacia el norte, llegando incluso por el Caribe. La gran familia lingüística de los amazónicos se dividen con tupí, guaraní y caribe, pero nosotros nos vamos a concentrar en los guaraníes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la organización de los guaraníes. Los guaraníes tenían su propia cultura, es una civilización sencilla que voy a explicar de esta manera cómo se organizaban socialmente, por ejemplo. Dentro de su organización social estaba el Mburubishá. Luego estaba el Consejo de Ancianos o Atiguazú, donde se reunían ahí para cualquier asunto. También después ya la población de la aldea o de la tribu no tenían una clase social diferenciada, todos eran iguales. En cuanto a su organización política, cuando sucedía algún conflicto o tenían que ir a luchar a una guerra con otras tribus o etnias, estaba a la cabeza el cacique, solo en caso de guerra. Después el Mburubishá y otras personas. En cuanto a su organización económica, eran grupos de cazadores, recolectores, también pescadores, se dedicaban al cultivo. Y su intercambio comercial era el trueque. Su organización religiosa tenían varias creencias. Su dios principal era Tupa y también eran animistas porque creían en los espíritus buenos y en los espíritus malos. El chamán tenía un rol fundamental dentro de la tribu porque era muy respetado y también hacía varios ritos funerarios y también contra las enfermedades, etc. En cuanto a su cultura y legado, vamos a decir que los guaraníes no dejaron una rica herencia cultural, por ejemplo, con todo ese conocimiento popular empírico que se va transmitiendo de generación en generación, porque los guaraníes no tenían una escritura. Por ejemplo, está en la parte de la medicina natural, la botánica. Tenemos los conocimientos, por ejemplo, de los remedios yuyo, pojaro unzá. También las creencias, por ejemplo, también heredamos de ellos el idioma guaraní también y algunas costumbres. Como somos un país mezclado entre hispano y guaraní, tenemos sí algunas costumbres de los guaraníes, por ejemplo, de salir a sentarse. El legado de los guaraníes, su aporte cultural fueron el hablar bien. Hasta hoy en día hablamos el guaraní, sus creencias medicinales orales, también ellos estaban en la época del nomadismo y sus conocimientos medicinales, ellos son sanos, o sea, hasta hoy en día son sanos, casi vegetarianos. Y si por ahí alguna comunidad tenía alguna enfermedad, existía el payé, o sea, el agua payé, que ellos lo curaban en forma oral con medicinas como las plantas y luego estaban bien, ya. Los guaraníes distinguían los pojaro unzá o refrescantes de los pojaacú o remedios calientes para diferentes usos. Dentro de estos encontramos calmantes, sudoríficos, laxantes y expectorantes para combatir afecciones respiratorias, reumatismos, infecciones. Por citar algunos, para el catarro, guaviramí,
Cupa'y, Tapevyra, diarrea, guayaba, granada, ivapuru, infecciones, aromita, contrahierba, guavirá, laxante, rosa mosqueta, andausú, caraguatá, sudorífico, acapó, taropé, yaguarundí. Se administraban en té o maceraciones, zumos o aplicaciones directas. La cosmovisión y la vida guaraní se basa en su religión y nada puede entenderse fuera de ella. Los guaraníes pensaban que la tierra era apenas un medio para llegar a lo que ellos denominaban el Wimaranén, que es la tierra sin mar. Para ellos, lo material era de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que sus temipuru o sus utensilios, las cosas que ellos realizaban como sus cuencos de barro o etcétera, provenían de la naturaleza y deberían quedar en la naturaleza. Los guaraníes también nos heredaron la etnobotánica, de lo que estuvieron hablando también los compañeros, que es saber para qué sirve cada remedio yuyo que nosotros utilizamos siempre en el tereré, en el mate o también como infusión. Eso también lo estudió el Moisés Hartoni y nos dejó mucho material para estudiar sobre el tema, y nosotros hablamos mucho sobre el legado guaraní y sobre lo importante que es para ellos lo espiritual. Ellos eran nómadas, no estaban apegados al mundo material. Y como les comenté, la yerba era muy importante dentro de la cultura guaraní porque era un objeto de culto y moneda de cambio en sus trueques con otros pueblos, y así fue también como se extendió esta cultura de tomar el mate a otros pueblos. Siguiendo con la explicación de los compañeros, vamos a desarrollar lo que sería la importancia de los guaraníes como base constitutiva de la nación. Sabemos que existen leyes, que existen artículos que le amparan a los pueblos aborígenes en el Paraguay, de manera a valorar y preservar los legados. Cité aquí algunos de los artículos, en realidad son todos los artículos que se encuentran en el capítulo 5 de los pueblos indígenas. Tenemos primeramente el artículo 62 de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Tenemos el artículo 63 de la identidad étnica, el artículo 64 de la propiedad comunitaria, el artículo 65 del derecho de participación, el artículo 66 de la educación y la asistencia y el artículo 67 de la exoneración. Vamos a desarrollar un poquitito algunos de esos artículos. El primero, que dice de los pueblos indígenas y grupos étnicos, sería el artículo 62, en donde dice que la Constitución reconoce la existencia de los pueblos indígenas definidos como grupo de cultura anteriores a la formación y a la organización del Estado paraguayo. También tenemos aquí el artículo 63 de la identidad étnica, y dice en la Constitución que queda reconocido y garantizado el derecho de los pueblos indígenas a preservar y a desarrollar su identidad en su respectivo hábitat. Tienen derecho asimismo a aplicar libremente su organización política, social, económica, cultural y religiosa. Tenemos también aquí el artículo 66, que habla de la educación y la asistencia. El Estado respetará peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Tenemos también aquí el artículo 67, que habla de la exoneración, y dice la Constitución que los miembros de la población indígena están exonerados de prestar servicios sociales militares, así mismo como la de cargas públicas, que establezca la ley. Entonces,
De esta manera hablamos un poquitito entonces de lo que es la importancia de los guaraníes como... Los guaraníes en la actualidad. Hoy en día los guaraníes luchan por mantener su cultura en los diferentes países donde habitan, puesto que han sido despojados de sus territorios, haciendo vida en zonas privadas. Los indígenas guaraníes tienen presencia en 5 países: Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay.